Se nos pide hablar hoy del concepto de obligación. Hablar del concepto de obligación o de relación obligatoria supone en principio partir de un reconocimiento de un concepto prejurídico, que es la escasez. No vivimos en sociedades en donde la abundancia nos dé todo tipo de utilidades. Es decir, no estamos en el paraíso terrenal. Hay carencias, hay falencias de bienes. Y esto implica que un sujeto experimente una necesidad para procurarse ese bien o utilidad que le falta. Para ello tiene dos alternativas. O lo toma por la fuerza, lo que está proscrito obviamente en un concepto moderno de Estado que monopoliza el concepto de poder, o en su defecto justamente busca la cooperación ajena para procurarse a través de esta cooperación ajena la satisfacción de su necesidad. Este es el postulado fáctico primario del concepto de obligación. Porque entonces, para procurarse la satisfacción de esa necesidad, tiene que vincularse con este otro sujeto, para justamente a través de esta cooperación lograr la satisfacción de esa necesidad experimentada. La pregunta es, ¿esta cooperación cómo debe entonces manifestarse para tipificar el concepto de obligación? Porque hay diversas formas que puede manifestarse una cooperación. Por ejemplo, en sistemas llamados espiritualistas, tenemos que la transferencia de la propiedad puede operar por el solo consentimiento. En este supuesto habrá justamente la satisfacción de una necesidad, que es la obtención de una propiedad, para la cual habrá bastado solo la declaración de voluntad. Sin embargo, el bien que puede ser objeto, por ejemplo, de una compraventa, podrá haberse transferido una propiedad, pero no hay todavía una transferencia efectiva de la posesión o del dominio efectivo de ese bien para lo cual se necesita la entrega. Entonces, hay otro tipo de cooperación que necesariamente se dice tiene que expresarse a través de conducta, porque a través de la conducta, que va a ser llamada por algunos prestación, se va a tipificar el concepto de obligación. Esta posición ha dado lugar a lo que se ha llamado en la teoría comparada, en la doctrina comparada, lo que es la prestación subjetiva. La prestación subjetiva consiste en una definición entonces en donde este elemento de la obligación es conducta humana. Se discute sin embargo también que a veces entonces podríamos tener supuestos en donde la consecución de un resultado no es producto exclusivamente de una conducta humana. En nuestro propio Código Civil vamos a ver que la prestación es definida como el objeto de la obligación. No hay una norma expresa como tal en el libro de obligaciones, pero sí hay normas que nos permiten deducir ello. Por ejemplo, tenemos entre otros el artículo 1168 del Código Civil, que tratando de las obligaciones facultativas define justamente a la prestación principal como el objeto de ella. Igualmente el artículo 1221, cuando habla del pago parcial, define, cuando trata del desarrollo del concepto de pago parcial, define a la prestación como el objeto de la obligación. Y lo mismo nosotros podemos ver dentro de este concepto, por ejemplo, que en el artículo 949, cuando se habla, por ejemplo, de la obligación, vamos a entender, sin embargo, un concepto bastante extraño con el que estamos mencionando, o ajeno, si cabe la palabra, porque si se dice en el artículo 949 que la sola obligación de enajenar hacia el acreedor propietario, tendríamos entonces una obligación que, como decía la doctrina francesa clásica, nace y se extingue en el mismo momento, y en donde entonces el sujeto llamado a realizar la deuda no tendría que expresarse a través de una conducta de cooperación, porque no realizaría nada, se habría esta obligación actuado por sí sola. Y entonces está claro que si la prestación es definida en el código como el objeto de la obligación, tendríamos que bajo el artículo 949 no podría ser entendida esta prestación como conducta. Lo que ha llevado entonces a afirmar en términos de cátedra, por lo menos por quien habla, que la definición más próxima
al término codificado del concepto de prestación, vendría a ser por el contrario el concepto de prestación objetiva, y en donde entonces, dentro del concepto de prestación, ya no solo estaría el significado de conducta humana, sino también el de resultado útil. Definición que encajaría perfectamente con todos los artículos antes mencionados. Esto nos salvaría un problema de lege data, es decir, de lo que dice el código. En principio, sin embargo, no es una posición que en la doctrina comparada se entienda como la más sostenida, porque afirmar que la prestación es, en el fondo, tanto conducta como resultado, vendría a significar un concepto tan laxo o amplio de prestación que en última instancia cualquier cosa podría entrar dentro de la definición de prestación. Desde el punto de vista teórico, por ello, la afirmación de la diferenciación entre los elementos de la obligación, de la prestación como conducta y del resultado como objeto, ha ganado gran predicamento. Y en la cátedra, por lo menos, la enseño así, aun cuando siempre somos conscientes y lo advertimos, que para ello el dato legislativo viene a significar una exigencia de una pronta reforma. La prestación como conducta va a significar en sí una definición de la obligación en términos de diferenciación con otros vehículos de cooperación. Es decir, cuando la cooperación debiera expresarse o necesita un acto de conducta, es porque en ese instante debiéramos nosotros afirmar la existencia de una obligación, porque a través de esa conducta como instrumento de cooperación se provee al acreedor un resultado útil, y en donde entonces una cosa sería la prestación como conducta en términos de elemento de la obligación y otra cosa sería el resultado útil como objeto de la obligación. Más allá de entonces del dato legislativo, lo cierto es que el concepto de obligación es el concepto más logrado de relaciones de cooperación. Y dentro de esta estructura, entonces, la cooperación va a correlacionar dos situaciones jurídicas antitéticas o contrarias: la de deuda, en donde su titular entonces adopta el nombre de deudor, y la de crédito, y en donde su titular adopta el nombre de acreedor. Estas situaciones, sin embargo, que cada una de las partes ocupa, no son, contra lo que se pueda pensar, situaciones simples, y en donde, por ejemplo, desde el lado de la deuda, el deudor solo tenga que realizar un deber central de prestación. Es más que eso, el deudor debe realizar un deber central de satisfacer un interés ajeno y que no se agote en la prestación originalmente debida, porque dentro de la propia estructura de la obligación, esta reconoce un momento fisiológico y un momento patológico, y a través del cual entonces, justamente, el deudor debe cumplir siempre con la satisfacción del interés ajeno. Dentro de la misma estructura de deuda, cabe mencionarse también la complejidad de esto, porque hay deberes accesorios que son básicamente importantes en dos sentidos. Uno, en coadyuvar en la realización del deber central, es decir, ayudar a que éste se realiza, y en donde el deber de diligencia es central en su importancia, y el deber de custodia de la integridad y bienes ajenos del acreedor, que ha dado lugar a la aplicación de los llamados deberes de protección dentro del concepto de obligación. Esto da lugar, obviamente, probablemente, a extendernos más en un eventual nuevo encuentro que podamos tener. Muchas gracias.